el saber qué se puede esperar de Ecuador tras las elecciones del próximo 11 de abril, un balotaje, la segunda vuelta entre Andrés Arauz y Guillermo Lasso, que son los candidatos que se enfrentan, ¿no? La nación sudamericana enfrenta un evento electoral de trascendencia en 2 semanas más, donde se vislumbra una ventaja de 7 puntos del candidato presidencial de la opositora Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, contra el candidato ultraderechista Guillermo Lasso, quien presenta cifras cercanas al 30%. Hablamos que se dan estas cifras en un panorama político polarizado, donde Washington ha estado intensificando sus clásicos procesos de interferencia en los procesos políticos latinoamericanos. En este caso, en Ecuador, para evitar que este Estado, tras la administración nefasta de Lenín Moreno, regrese a la determinación independiente de su futuro. Recordemos que la elección de Lenín Moreno en el año 2017, como reemplazo del expresidente Rafael Correa, proporcionó a Estados Unidos un claro control manual de Ecuador de una manera favorable a los intereses de la administración estadounidense y, lógicamente, de sus aliados internos, ¿no? Los grupos económicos, los grupos empresariales. Durante estos años, representantes de estructuras criminales internas han consolidado su poder e intentan hoy hacerse con el gobierno, o continuar con el gobierno, siguiendo en esto la política de Lenín Moreno, ¿no? El candidato presidencial pro-estadounidense Guillermo Lasso ha estado involucrado en una serie de escándalos denunciados sobre todo por el periodismo de investigación. Es sospechoso de evasión fiscal sistemática, así como de estar involucrado en actividades de corrupción y fraude bancario. Incluso recordemos que durante la grave crisis financiera del año 1999, durante la cual los ecuatorianos perdieron una parte significativa de sus ahorros bancarios en una corrida que apenas duró 5 días, además el acaparamiento ilegal de obligaciones de deuda estatal de la población a bajo precio a través del uso de sus propias empresas, que permitió a Lasso aumentar su capital en 30 veces. Preocupa la situación en Ecuador. Como latinoamericanos nos tiene que preocupar, pues el estímulo de las acciones criminales de la aún vigente administración de Lenín Moreno, alentado por Washington, intensifica la posibilidad de una severa crisis socioeconómica y conduce a un escalamiento de la tensión política y social. Teniendo en cuenta la calificación favorable para un eventual triunfo de Andrés Arauz, la administración estadounidense ha intensificado las acciones de sus organismos de inteligencia y de desestabilización que suelen ocuparse en nuestro continente, ¿no? Y en el mundo, para así desacreditar al Partido Centro Democrático y evitar su triunfo. El juego sucio está a la orden del día. Eso lo vivimos siempre. Resulta evidente que la dicotomía en estas elecciones es soberanía o dependencia. Si el pueblo ecuatoriano no desea a Washington dominando su futuro, obteniendo el control total sobre los procesos políticos internos de la República, lo que conlleva el dominio de los recursos estratégicos y el sometimiento total, entonces la elección sobre a quién elegir, a quién otorgarle su voto en las elecciones del 11 de abril, solo tiene un nombre: Andrés Arauz. La victoria de Arauz avisora cambios positivos para la población en general y la población indígena en particular, tratando así prioritariamente de resolver sus necesidades más sentidas, así como avanzar en mejoras significativas en materias de representación política en el poder, la economía, la cultura y la religión. Ecuador requiere una política estatal de protección que no otorga la ultraderecha. Requiere protección en amplias esferas, que es la meta de la candidatura de Arauz. De lo contrario, Ecuador enfrentará una dependencia total desde ese norte revuelto y brutal, y con ello nuevos años de inestabilidad y el empobrecimiento de gran parte de la población. ¿Qué puede esperar la nación sudamericana este 11 de abril? Insisto, independencia o subordinación.